Los tiburones son superdepredadores que han evolucionado durante millones de años para ser los peces más mortíferos de los océanos. Pero igual que Superman tiene la kriptonita, los tiburones tienen 9 puntos débiles que los separan de ser el monstruo invencible que son para mucha gente. Si no me conocías, soy Mario de Wonder, biólogo y zoólogo, y desde hoy los pobres tiburoncitos me van a considerar su enemigo público número 1 por desvelar sus secretos. Pero Mario, hay muchas especies de tiburones. Evidentemente, y por eso iré diciendo cuando una debilidad es específica de una especie. Por ejemplo, los tiburones blancos son grandes nadadores y su forma hidrodinámica es una adaptación para alcanzar grandes velocidades y capturar a sus presas. Un tiburón blanco adulto de 1 tonelada de peso es casi invencible en el mar, apenas tiene depredadores. Y si no tuviera un punto débil, pues quizá no tendría ninguno, pero lo tiene. Y el mejor ejemplo de este primer punto débil ocurre en Sudáfrica. Allí algunos grupos de orcas están especializados en depredar tiburones blancos, y pueden hacerlo gracias a que identificaron un fallo en el cuerpo del tiburón blanco. Un fallo tan absurdo que provoca que el tiburón deje de defenderse, y cuando encuentran a un blanco solitario, cuando las orcas encuentran a un tiburón blanco, se centran en un único objetivo: voltearlo y ponerlo panza arriba. Una vez lo consiguen, el tiburón entra en un estado de parálisis temporal conocido como inmovilidad tónica. En ese estado, pues el pobre tiburón no puede ni moverse, ni morder, ni defenderse de las orcas, en definitiva. Y en ese momento las orcas aprovechan para matarlo y para devorar su hígado a placer. Y sí, devoran el hígado, dejan el resto del cuerpo muchas veces. No vamos a entrar ahora en por qué las orcas devoran el hígado, ya lo veremos en otros episodios, porque voy a hacer más vídeos aquí en National Geographic. Pero el caso, como estamos hablando de tiburones, es que después se van y dejan allí el cadáver del tiburón. Pero claro, aquí surge una gran pregunta: ¿por qué los tiburones blancos tienen este bug? ¿No funciona la selección natural cribando y probablemente al que tuviera este defecto se lo hubieran, bueno, no hubiera tenido descendencia, Pues resulta que es que hay alguna posible ventaja de esta inmovilidad tónica, de este bug que tienen los tiburones. Y aunque hay varias teorías, a mí hay una de ellas que es la que más me gusta y que al mismo tiempo da paso a la segunda debilidad de los tiburones, que son las relaciones. Porque aunque te acabo de contar que las orcas de Sudáfrica se comen a estos tiburones, la verdad que las orcas están muy lejos de ser el mayor enemigo de los tiburones. En algunas especies de tiburón, los machos aprovechan ese bug de la inmovilidad tónica para inmovilizar a las hembras y de esa manera facilitar la cópula. Y es que claro, por muy macho de tiburón que seas, en la mayoría de las especies las hembras son más grandes que los machos. En los tiburones pasa así, las hembras suelen ser más grandes y no son precisamente sumisas. No dejan de ser tiburones y los tiburones son una especie donde la fuerza y los dientes acostumbran a dirimir la mayoría de las disputas, ya sean por territorio, ya sean por comida o... Bueno, no me adelanto a los acontecimientos. El caso es que cuando un macho quiere copular con una hembra, también depende de lo mismo, de la fuerza y de los dientes, como os he dicho. Tiene que morderla para sujetarla mientras se aparea y de esa manera, mientras la sujeta, consigue que la cópula sea al suficiente tiempo y la cópula termina siendo efectiva. Claro, si la hembra se va antes, el macho no tiene fuerza, no puede morder bien, etcétera, pues no consigue hacer la cópula. Es una especie de criba para que el macho sea bueno. Pero claro, viendo esto, pues podemos entender por qué aparece esta inmovilidad tónica. Porque sería muy ventajoso, evolutivamente hablando, que solo con darle la vuelta, pues la hembra se quedará tranquila y no se revuelva mucho. De esa manera tú puedes hacer tus cosas, el macho de tiburón, y no sufre daños. También os digo que una hembra de tiburón, un bocado suyo hace daño, pero ya no es solo por el bien del macho, es que también es por el de la hembra, porque por muy tiburona que seas, por muy grande que seas, por muy fuerte, un mordisco fuerte de un macho puede llegar a matar a la hembra. Y de hecho en muchas especies, para que veáis que estas adaptaciones han ocurrido, que no sería raro que hubiera pasado esto, pues en muchas especies las hembras tienen la piel más gruesa en los sitios donde los machos suelen morder para inmovilizarlas, es decir, los sitios donde se suelen morder para copular. Y eso se ha desarrollado, que la piel sea ahí más gruesa. Pues bueno, si ha aparecido esta adaptación, probablemente la de la inmovilidad tónica pueda tener algo de sentido. Pero bueno, como no lo he dicho como tal, porque he dicho lo de las relaciones, la segunda debilidad es que ellos mismos son sus propios enemigos. Unas especies se comen a otras. Los individuos mayores se pueden comer a los menores, grandes a pequeños. Y en algunas especies hasta canibalizan a sus propios hermanos. El ejemplo de esto, por lo menos a mí el que más me gusta, son los tiburones toro, Carcharias taurus.
En esta especie el canibalismo ocurre entre hermanos que están en el interior del útero de la madre, antes incluso de nacer, y a esto se le conoce como adelfofagia. Evidentemente que uno de ellos, que el hermano caníbal, digamos, se coma a sus hermanitos dentro del útero de la madre, pues es una ventaja para el hermano caníbal, porque va a monopolizar todos los nutrientes que la madre le iba a dar al resto de hermanos, pues ahora se los come él. Para el individuo es la leche. Pero claro, actualmente para la especie puede ser un problema bastante grande, porque desemboca en la tercera debilidad de los tiburones, que de hecho para mí, esto ya os lo dejo muy claro, es la más importante de todas, su debilidad más grande. Que recuerda que, por cierto, si quieres ver más de tiburones, los tienes todos los miércoles a las 18:00, al menos aquí en España, en el canal de National Geographic, y los domingos en Nat Geo Wild. ¿Por qué digo que es una debilidad tan grande esta? Pues bueno, imagina una especie de pez de la que cada año pescamos alrededor de 100 millones de individuos al año. ¿Qué necesitaría esa especie para no extinguirse? Pues bueno, lo primero, que fuera capaz de reemplazar esos 100 millones de ejemplares. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, deja de imaginarte esa especie. La especie son los tiburones, ¿vale? Claro, como los tiburones no son una sola especie, no todas las especies están pescando por igual. Algunas lo pasan peor que otras con la pesca, pero casi todas las especies tienen el mismo talón de Aquiles. Primero, que tardan muchos años en madurar sexualmente. Evidentemente cada especie tiene diferentes características, pero me voy a ir al ejemplo del tiburón blanco. Yo tengo 30 años. Pues si yo fuera un macho de tiburón blanco, habría madurado sexualmente hace 4 años, porque los machos maduran a los 26, es decir, mucho más tarde que un macho humano. Y las hembras maduran a los 33 años. Quiere decir que si yo fuera una hembra, todavía no habría madurado sexualmente. Y fijaros que con 30 años ya la de tiros que se pueden haber dado. Hasta que llegan a esa edad, a los 26 en el caso de los machos y a los 33 en el caso de las hembras, no son individuos productivos para la especie. No son individuos que puedan aumentar la población de la especie, que puedan reemplazar esos 100 millones que estamos diciendo que mueren, aunque sean diferentes especies y no solo el tiburón blanco. Y aún así podría solventarse si al menos cuando llegue el momento de criar tuvieran muchos hijos. Pues no, los tiburones blancos tienen partos de 2 a 17 crías como máximo, que 17 a lo mejor a ti te parecen muchos individuos, pero sin ir más lejos, una hembra de atún, que es otro pez depredador de gran tamaño, digamos que es un competidor directo en muchos casos de los tiburones, pone hasta 100 millones de huevos al año, y encima son huevos. Es una competencia súper desigual, porque mientras que la hembra de atún pone los huevos y se pira, se despreocupa, se va a vivir la vida, a cazar sus cosas, a conocer a otros atunitos, tal, pues la hembra de tiburón blanco tarda 18 meses en gestar las crías. Es decir, que ni siquiera pare todos los años porque gesta sus crías durante 18 meses, durante 1 año y medio. Es decir, que tardan más que los humanos en tener hijos y encima también tardan 18 meses, tardan 1 año y medio en gestarlos. Pero si los tiburones se adaptaron de esta manera, si han sido capaces de sobrevivir tanto tiempo, millones de años, con estas adaptaciones, pues en gran medida es gracias a que no existía una pesca industrial que eliminaba la mayoría de la población joven antes de que llegara a reproducirse. Es decir, en esos 100 millones de tiburones que se pescan al año, hay muchos juveniles, muchos que nunca llegan a ser productivos para la especie. Eso es algo que hoy en día se está tratando de solucionar, pues por ejemplo, con áreas marinas protegidas, como el programa de Pristine Seas, por ejemplo, de National Geographic, con métodos de pesca más seguros también. Pero de nuevo, el problema es que los tiburones distan mucho de ser el animal indestructible que, por ejemplo, yo de pequeño creía que eran. Probablemente debería haber visto más documentales de National Geographic para saber esto. Y la cuarta debilidad de los tiburones son sus enormes demandas metabólicas. En general, como os he dicho antes, son cazadores explosivos. Y el mejor ejemplo es el tiburón mako, el Isurus oxyrhynchus, que es pues, prácticamente como el Ferrari de los tiburones. Es un Fórmula 1. Caza, por ejemplo, peces espada, que los peces espada son animales muy rápidos. Pues imaginaros el tiburón mako para cazarlos. Llega a alcanzar los 120 km por hora. Pero eso tiene un coste. En la naturaleza todo coste tiene un beneficio. Si el beneficio compensa el coste, perfecto. El caso es que el tiburón mako gasta mucha energía, así que necesita encontrar muchas más presas que otros animales más eficientes, como por ejemplo el tiburón ballena, que no vamos a hablar en concreto de él en este vídeo, pero pues es mucho más eficiente que un tiburón mako. El tiburón ballena se mueve lentamente, tranquilito, sin prisa, pero sin embargo el tiburón mako no solo es que necesite mucha gasolina, que necesite, digamos, mucho alimento, sino que el tiburón mako además necesita un combustible muy rico en oxígeno. Así que para conseguirlo tiene que nadar en aguas ricas en oxígeno, que en otras palabras quiere decir que está obligado a nadar por aguas más superficiales. Las aguas profundas tienen menos oxígeno que las aguas superficiales. Y el problema
que además para el tiburón mako es un problema muy grande, es que en la superficie están las redes de pesca y los palangres. Los palangres son básicamente líneas de anzuelos larguísimas que se ponen para pescar, por ejemplo, atunes o peces espada, que pueden ser presas de tiburones, pero muchas veces también estos palangres pescan tiburones, que aunque no son el objetivo de los pescadores, acaban cayendo presa de ellos. A esto se le llama bycatch y es básicamente una captura accidental. En muchas especies, ante una captura accidental, pues no habría tanto drama. Cogería el pescador y diría, esto no lo puedo pescar, está protegido, lo suelto otra vez al agua y solucionado. Pero ¿qué pasa? Que una vez lo pescan, el tiburón mako suele morir. ¿Por qué? Por culpa de la quinta debilidad de los tiburones, que de hecho es una debilidad que sorprende mucho, y es que si deja de moverse, se muere. Los tiburones obtienen oxígeno del agua de dos maneras. La primera, bombeo bucal, que consiste en bombear agua hacia sus branquias usando los músculos de la boca y de la faringe. Es decir, pueden hacerlo aunque estén quietos, porque tienen músculos para ello. Pueden respirar tanto quietos como en movimiento, en cualquier momento. Genial. Parece fácil, ¿no? Pues otros tiburones, como el propio tiburón mako o el tiburón blanco, no pueden hacer esto. No tienen esos músculos en la faringe o en la boca que lleven el agua hacia las branquias. Así que dependen por completo de la ventilación por avance, que se le llama, que es, pues como su propio nombre indica, avanzas y eso ventila tus branquias. Es decir, al avanzar, al moverse, el agua con oxígeno llega a sus branquias y pueden respirar. Sin embargo, si no pueden moverse porque se quedan atrapados en un palangre o en una red, pues el agua no llega a sus branquias, no llega agua con oxígeno, ¿no? El que está ahí, pues ya está, por decirlo de alguna manera, ya le han limpiado de oxígeno ese agua. Necesitan que llegue agua nueva. Y como no tienen ese bombeo bucal que sí tienen otras especies, no llega agua con oxígeno a sus branquias y se asfixian. Que por cierto, sus branquias son otro punto débil bastante chulo, después os lo cuento. Pero tampoco os voy a mentir, no es que siempre se mueren asfixiados, aguantan un poquito, no mucho, pero aguantan un poquito, y si se liberan o si se desenganchan a tiempo, no se asfixian. El problema es que no quiere decir que salgan totalmente indemnes, porque aquí ocurre que una fortaleza que tienen los tiburones en estos casos se vuelve en su debilidad, porque su sexta debilidad es su propia naturaleza, y es que los tiburones son peces cartilaginosos, hechos de cartílago, y el cartílago en general es una gran ventaja y una de las causas de que sean tan buenos depredadores, porque les da mayor elasticidad, mejor flotabilidad y también hace que sean más ligeros. Esto es obvio, el cartílago pesa menos que el hueso, pero sin embargo el cartílago tiene un problema grande que cualquiera que se haya lesionado la rodilla conoce, y es que el cartílago es avascular, es decir, que no tiene riego sanguíneo, y eso hace que cuando lo desgarras cueste muchísimo más tiempo regenerarlo y a veces sea imposible. Así que cuando un tiburón sufre daños en el tejido cartilaginoso tarda mucho en recuperarse. Y esto nos lleva a la séptima debilidad, que es una de las más curiosas de todas las que voy a hablar, y es la vista. Y es que los tiburones no ven los colores, ven en blanco y negro, y esto provoca que dependan mucho de la iluminación y del contraste. De hecho, hasta se hipotetiza que podría ser la razón por la que a veces confunden a un surfista con una tortuga o con un león marino, porque claro, están acostumbrados, por ejemplo, a ver tortugas, a ver leones marinos, ven la forma pero no ven el color, y luego cuando ven a un humano, que somos pues así, como color carne, ¿no? Y color carne, fíjate, realmente no es color carne, ¿no? Sería más bien color piel humana de caucásico. Bueno, me estoy aquí haciendo... Dicho esto, que esto nos lleva a su octava debilidad, que es su filopatria. Y esto es muy curioso porque yo sé que muchos estaréis diciendo, ¿qué es esto de la filopatria? Tranquilos, es otra fortaleza que se ha convertido en un punto débil. La filopatria básicamente es la tendencia a mantenerse o volver al lugar donde has nacido o donde vives, y muchas especies de tiburones son filopátricas. Y en las especies que son filopátricas, las hembras van a parir o a poner, porque también hay especies de tiburones que ponen huevos, que no lo he dicho, pero también hay especies ovíparas, pues van a poner o a parir a las zonas de cría donde ellas mismas nacieron. Y evolutivamente esto, como os digo, es una fortaleza, tiene mucho sentido, porque si ellas crecieron allí, pues probablemente son zonas seguras, con suficiente alimento, donde se puede crecer, donde se puede vivir bien. Pero ¿cuál es el problema? Pues los tiempos que corren, los humanos en cierta manera, y sobre todo lo rápido que los humanos hemos hecho cambiar los ecosistemas en muy poco tiempo. Insisto en la velocidad y en el tiempo, porque un tiburón blanco puede vivir hasta 70 años, y en 70 años una zona de cría puede haber cambiado muchísimo, y puede que ya no sea aquel lugar idóneo en el que ese tiburón creció. Claro, hace 70 años a lo mejor aquella zona era maravillosa para crecer. Había, pues imaginaos, un arrecife de coral perfecto, que tenía huecos para que los pequeños tiburoncitos se refugiaran de depredadores, que no tenía contaminación, etcétera. Y sin embargo, a día de hoy, pues es un sitio donde ya ni hay coral,
ni hay presas, hay un montón de depredadores, básicamente un lugar donde no puede sobrevivir una cría de tiburón. Y esta es la clave, porque si una zona de cría de tiburón se destruye o un depredador la conoce, se pueden perder generaciones y generaciones de tiburones, y ya veis que por el tipo de animal que son, cada individuo, cada tiburón importa, porque estamos diciendo que se pierden 100 millones al año y que tardan un montón en poder reproducirse. Y ya solo nos queda la novena debilidad, y quizá alguno está decepcionado porque esperaba que esto fuera pues una especie de tutorial de cómo vencer a un tiburón mano a mano, a puño, lo típico, ¿no? Pero la realidad es que los tiburones no son un monstruo al que derrotar, sino que son un engranaje más de la naturaleza que necesita ayuda. Y eso nos lleva al noveno punto, que sí que es un poquito más de mano a mano, ¿no? De los que os gustan a los borriquillos. La novena debilidad son sus branquias. Al igual que el cartílago no está vascularizado, las branquias están muy vascularizadas, y cualquier daño que sufren en ellas puede provocar hemorragias graves para el tiburón. Puedes pensar, esto es así para cualquier pez, y es cierto, si le llegas a las branquias a cualquier pez le puedes hacer daño, pero los peces óseos son diferentes. Básicamente los peces óseos son los que no son peces cartilaginosos, elasmobranquios, condrictios, como por ejemplo los tiburones o las rayas o las quimeras, que son las especies que sí que tienen estos cartílagos, ¿no? Los peces óseos serían los que tienen espinas, dicho mal y pronto. Y normalmente tienen una cubierta ósea que protege las branquias llamada opérculo. Es como una especie de tapa, por decirlo de alguna manera, y por eso las branquias de una sardina no se ven a simple vista como las de un tiburón. El tiburón las tiene desnudas, y al estar desnudas, al estar mucho más destapadas, son mucho más susceptibles a infecciones, a parásitos o a ataques, y eso hace que sea uno de sus mayores puntos débiles. Y no me entendáis mal, no es que los tiburones estén indefensos o sean hermanitas de la caridad, pero son animales con mucha más profundidad de lo que solemos pensar, son más que sus fortalezas, son más que sus debilidades, son muy importantes para los ecosistemas, aunque no se suele hablar o se dice menos de lo que se debería. Y recuerda que si quieres ver más de tiburones, este julio no es cualquier julio en National Geographic, porque es el Shark Fest. Así que no te lo pierdas todos los miércoles de julio a las 6 de la tarde. Y los domingos en Nat Geo Wild. Estoy encantado de poderos traer aquí curiosidades de animales. Esta vez han sido los tiburones. El mes que viene nos vemos aprendiendo de otro animal que os va a encantar. Yo ya lo sé, pero no puedo desvelároslo. Pero va a molar mucho. Y ya está. Que nos vemos aquí en Nat Geo. Hasta el próximo vídeo.